¿Qué tal? ¿Cómo están? Tengan ustedes muy buenas noches. Bienvenidos a esta nueva edición de Fuego Cruzado. Hoy con dos temas de mucha relevancia. El primero guarda relación con el Plan de Seguridad Nacional que presentó recientemente el gobierno. El presidente Santiago Peña lo hizo en un acto en el Ministerio de Defensa el pasado jueves. Después nos vamos a meter en la economía. Primero, seguridad o cómo encarar el problema de la inseguridad, que es una base o uno de los pilares para pasar el tema del desarrollo. Y en este segundo tópico vamos a abordar el tema del presupuesto general de la nación. Es decir, en qué va a invertir el gobierno, en qué va a centrar los esfuerzos, cuál va a ser su apuesta en el siguiente periodo, en el siguiente año, en el 2025. Arrancamos ya con el primer tema. Gracias por estar del otro lado. Nuestro invitado de la fecha es el almirante Cíbar Benítez. Él es ministro del Consejo Nacional de Defensa. ¿Qué tal, almirante? ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Benjamín. Buenas noches a la audiencia. Muchas gracias por la oportunidad de poder conversar con este tema tan importante. Gracias por estar con nosotros. Bueno, yo quisiera arrancar, si te parece, porque el plan es muy vasto. El que se presentó es un documento amplio, aborda muchísimos aspectos, pero arrancar por el diagnóstico. ¿Cómo estamos en materia de seguridad en nuestro país? Tanto a nivel nacional, es decir, las agresiones que sufrimos provenientes del extranjero, como a nivel interno. Después vos nos vas a contar cuáles son los ejes principales del plan que se propone, pero arranquemos por ese primer diagnóstico de los problemas que enfrentamos, o que debemos enfrentar, digamos. Justamente, gracias, Benjamín, en el plan están caracterizadas las amenazas. Aquí lo que habría que puntualizar es que las amenazas tradicionales, por llamarlas de alguna manera, siempre existen, pero sin embargo existen las nuevas amenazas, entre las que se cuentan particularmente el crimen organizado, el terrorismo, el narcotráfico y particularmente algo que se dan llamar ahora, que se llaman amenazas híbridas, que es el crimen común pero armado, con armas de guerra. Y eso nos pone un poco en una disyuntiva de cómo utilizar los medios que tiene el Estado paraguayo para combatir con estas amenazas. Claro está que estas amenazas no solamente tienen esa etapa de enfrentamiento o represión directa. El problema de la inseguridad es tan amplio como el problema de la educación o de la salud. Entonces, abordar desde esa única perspectiva es insuficiente, cuando menos. Entonces, por eso es que tardó tanto en salir este documento, justamente por hacer ese diagnóstico, un diagnóstico apropiado, un diagnóstico nuestro, basado en realidades de cada una de las instituciones que participaron en esto. Y lo más marcado de las amenazas nuevas son justamente los ya repetidos y también la inseguridad penitenciaria, que tenemos que seguir trabajando en eso. No se olvida, se pretende no olvidar ningún aspecto, Benjamín, con esto. Reitero, por eso fue un plan así amplio como es, fue también profundo, bien analizado, y tenemos las herramientas con que luchar contra estas amenazas. Claro que nunca van a ser suficientes, claro que las acciones tampoco van a ser suficientes. La ciudadanía con justa razón interpela esto, necesita resultados, y ese carácter tiene justamente este plan de ver los resultados y de poder cambiar las acciones que se estén llevando a cabo de acuerdo al impacto, de acuerdo a los resultados inmediatos. No hay explicación posible para decir nos pasó esto, falta esto, con lo que tenemos, como se está haciendo realmente ahora, con lo que se tenga, se va a luchar claramente contra esto. Se va a tratar de conculcar estas amenazas tan vivas y tan urgentes. Ese es el motivo particular del plan, Benjamín. Tenemos entonces la parte externa, los problemas que vienen del exterior, el crimen organizado, el crimen transnacional y el narcotráfico en particular tiene esa característica, aunque también existe, ya están instaladas acá esas organizaciones por un lado, y por otra parte también tenemos nuestras propias bandas
autóctonas, digamos, Así de es. grupos criminales locales. Pero en lo que respecta al narcotráfico, ¿hasta dónde se avanzó en materia de caracterización de la situación que vive el país en este tema en particular? Digo porque tuvimos un periodo importante durante el gobierno anterior en donde la inacción fue una de las características más resaltantes, y fruto de esa inacción avanzó enormemente el narcotráfico en nuestro país, al extremo de convertirnos de un país simplemente en tránsito a un país de acopio y distribución internacional de cocaína. Y eso implica toda una logística local. Entonces, repito la consulta, ¿hasta dónde o cuál es la definición de qué tanto avanzó el narcotráfico en nuestro país, almirante? Sí, yo debo decir en primer lugar que es una concepción. Pareciera que lo conceptual no tiene nada que ver con la realidad, con lo que se vive día a día, pero sin embargo no es así, Benjamín. Ya habíamos hablado de eso. Necesitamos ese nivel superior para poder llegar a acciones concretas, ¿verdad? Pero debo decir que esta seguridad, no podemos hablar de seguridad ni interna ni externa, ni las amenazas tampoco externas claramente e internas claramente. Lo de transnacional parece que define exactamente la situación, ¿verdad? Ni tampoco de fronteras geográficas que el narcotráfico no respeta para nada, ¿verdad? No podemos decir de que tal cosa pasa exclusivamente en Paraguay o exclusivamente en cualquier otro país vecino. Es transnacional. Y la caracterización, muy buena la expresión, la caracterización de esta amenaza es, en primer lugar, ese carácter transnacional, y en segundo lugar, que corrompe todo, Benjamín, corrompe todo lo que hay, y es tanto el dinero que está en juego que son capaces estos grupos criminales organizados de hacer casi cualquier cosa por mantener el negocio. Y para el Estado eso no es ningún tipo de negocio, por lo ilegal y por lo pernicioso que es para la ciudadanía. Tenemos claro que el narcotráfico, reitero, es una de las peores amenazas, y por decir que creció, sí creció. Se está trabajando denodadamente en eso. Hoy mismo, ahora, este fin de semana termina un operativo muy importante que se lleva a cabo con Brasil, y se hace bastante daño a ese grupo de criminales del narcotráfico en este breve tiempo, una semana o más. Pero la lucha continúa, es poco lo que se llega a hacer todavía contra eso, pero el esfuerzo del gobierno está claro de que esto tenemos que seguir con todo lo que tenemos, y aún tratando de invertir más, no solamente en material, sino en la formación del personal, en la capacitación o en el perfeccionamiento del personal. Si me permitís, Benjamín, quiero aclarar un poco también que el problema, antiguamente no había ningún problema con esta definición del enemigo o el no enemigo. Parecía que siempre el enemigo era externo, pero las características del enemigo para la utilización de las Fuerzas Armadas, porque justamente las Fuerzas Armadas tienen esa lógica de amigo-enemigo, la caracterización del enemigo viene no solamente por lo interno o lo externo, sino por el daño que hace a los tres componentes del Estado. O sea que si son una amenaza para la población, para el territorio, para la soberanía en el sentido de la forma de conducirnos política y económicamente, podemos decir que son enemigos del Estado. Entonces está la disyuntiva de cómo usar esos medios que pueden ser violentos, para luchar contra estas amenazas. Es una cosa muy delicada, pero sí hay que decirlas, hay que discutir este tema y considerar que hay grupos autóctonos que realmente se comportan como enemigos del Estado,
como enemigos de la población nuestra, como enemigos de la nación, como enemigos de nuestra soberanía misma, socavando las instituciones y persiguiendo a nuestras instituciones también. Seguro. Ahí tenemos el caso de Guairá, perdón, de Salto de Guairá, Canindeyú. Exactamente, Sí. en donde es una banda local, mayoritariamente compuesta por paraguayos y liderada por paraguayos, y sin embargo representa un peligro enorme, no potencial, real, cotidiano. Controla áreas de este departamento, desgraciadamente, el famoso alias Macho, Así es. que se popularizó mucho su nombre. El narcotráfico tiene al menos dos componentes, almirante. Uno en donde hay mucha presencia externa, que es el de la cocaína, porque nosotros no somos productores propiamente de cocaína, entonces viene del exterior, de Bolivia, de Perú, de Colombia, y entra en cantidades enormes de cocaína, y que representa volúmenes de dinero también increíbles, ¿verdad? Difíciles de poner tantos números en el papel. Y después está la parte de la marihuana, que es mucho más antigua, que se desarrolla desde hace mucho tiempo en nuestro país y que es en parte autóctona, como decíamos lo de Macho, pero no solamente eso, en otros departamentos. Y ahí ya hablamos de varios departamentos. Hablamos de Canindeyú, de Amambay, de San Pedro, de Concepción, en donde van ganando territorio, control y también mueve sumas multimillonarias, porque hablamos de miles de hectáreas dedicadas a esta cuestión que requiere mucha mano de obra, entonces también tiene un componente social. Totalmente. Así es. Esos dos aspectos vienen desarrollándose con consecuencias muy, muy severas para nuestro país. Sí, por eso decía que esa caracterización de la amenaza tiene muchísimos componentes. Ahí está bien claro que tiene un componente social también, ¿verdad? Hay un cálculo que son como 7.000 hectáreas que están con cultivo de marihuana. Pero la depredación es aún mayor, Benjamín, porque la lógica del cultivo de la marihuana pasa por lo siguiente, que serían más o menos 3 cosechas que sirve ese terreno. Y después el rosado, hecho malamente ahí, deforestando, dejan como está y buscan otro lugar para tener de vuelta esos 3 años. O sea que lo hecho está y es mucho más grande que el área de 7.500 hectáreas que se estima hay plantaciones de marihuana. Hay una franca lucha contra eso, Benjamín. Es trabajo de todos los días y de todo el día con eso. Se subestima un poco el peso que tiene la producción de marihuana en nuestro país frente a la cocaína. Y es un error, porque si bien la cocaína mueve montañas de dinero, la marihuana también, lo que decía el almirante, son 3 cosechas de 7.000 hectáreas a nivel territorial, con certeza, sí. 3 cosechas al año. Estábamos calculando más o menos 61 millones de kilos de marihuana de producción. Entonces, cuando esto multiplicás por 80.000 el kilo, necesitas mucho espacio para colocar tantos y tantos ceros. Y cuando pensás en la cantidad de personas que tienen que dedicarse a esta actividad, también no es casual, zonas, aparte que en términos agrícolas son, digamos, ricas, algunas de ellas, entre los departamentos que mencioné, es también donde el problema social es más agudo, o algunos de las regiones con problemas sociales más agudos. Entonces también se basa en eso, el adicional, en este caso de los narcotraficantes o traficantes de drogas que explotan la marihuana, ¿verdad? Entonces, usan comunidades indígenas, así es, gente muy pobre, y aparece ofreciéndoles soluciones aparentes, porque en realidad también son muy explotados, ¿eh? O sea, las riquezas que generan no son para ellos. Totalmente. Esos 80.000 guaraníes que decís que cuesta el kilo, lo grave es que en cuánto se convierte al cruzar la frontera. En ciertas localidades no tan lejanas de nuestro país, esos 80.000 cuestan $300. Claro. Y en otros, un poquitito más lejanos, cuestan alrededor de $1.000 ese kilo de cocaína.
O sea que el negocio es tan amplio y la magnitud, como bien decís, de la producción de cocaína es tan grande que compite, si hablamos en dinero, Claro. por el volumen con lo que tiene el tráfico de cocaína. Perfecto. Debo decir, Benjamín, que es una preocupación, no solamente preocupación, una ocupación permanente, diaria del gobierno, esta cuestión Ahora, del ¿qué tan lejos narcotráfico. estamos? Yo soy de los que cree que nosotros como país no dimensionamos todavía la gravedad del avance del narcotráfico y que generalmente cuando sus manifestaciones son ya de niveles más dramáticos es cuando ya es tarde. ¿Verdad? Sí. Ya es tarde cuando se manifiesta, Sí. por ejemplo, como se manifestó en Ecuador, Sí, como se manifiesta en el Ecuador. Hubo que militarizar, costos de vidas humanas muy altos, penetración en el Estado brutal, las cárceles controladas por el narcotráfico, y es un país que hace 6 años era modelo en materia de seguridad. 7 años. 7 años atrás. Apenas 7 años atrás. Argentina tiene provincias controladas por nosotros siempre creemos que Paraguay es un lugar muy avanzado en materia de narcotráfico, pero es toda la región. Argentina tiene provincias controladas por el narcotráfico, ciudades muy importantes como Rosario, por ejemplo, están bajo ataque sistemático del narcotráfico. Brasil, sabemos cuál es el drama en Río de Janeiro, en San Paulo y en otras regiones. Nosotros, ¿qué tanto tenemos que mirarnos en estas realidades para evitar llegar hasta, por ejemplo, la situación de Ecuador? sí. ¿Qué tan lejos estamos de eso o qué tan cerca estamos de eso? Definitivamente no estamos en esos niveles y el trabajo que se está haciendo yo creo que ya dio sus resultados. En números, los números, las estadísticas, poco sirven realmente en este caso, pero hay una quietud parcial de estas organizaciones criminales, por lo menos tratando de esconderse en vez de estar produciendo. Hay una persecución diaria, permanente a ellos, se les está encima todo el tiempo y muy necesario que el acompañamiento de toda la ciudadanía en este esfuerzo, Benjamín. Eso es importante. No vamos a llegar seguramente con el ímpetu que se tiene, con la decisión política que se tiene de luchar contra eso. No vamos a llegar a esos niveles tan críticos, pero sin embargo tenemos que ser conscientes de que es un peligro, pero ahí a la vuelta de la esquina de llegar a esos niveles, si no nos ponemos todos juntos y luchamos contra estos males. Y el efecto institucional también es muy duro, porque cuando hablamos de una actividad criminal como la del narcotráfico, que mueve tanto dinero, les llueve dinero, tanto a los que están en el tema de la cocaína como de la marihuana, la posibilidad de soborno es enorme. Y en nuestro país existe, desgraciadamente, un nivel de corrupción muy, pero muy alto. Entonces, el famoso plata o bala, que después Sí. se populariza, no hace Sí. falta que se repita 2 o 3 veces para que muchos acepten la plata. Y hablamos a nivel político, gobernaciones, municipios, a nivel judicial, a nivel de la fiscalía, a nivel de los órganos de seguridad. ¿Cómo encarar eso para ir depurando las instituciones del Estado paraguayo? Porque mientras no logremos frenar en esa parte, y combatamos obviamente a los grupos criminales en paralelo, ya son dos partes del mismo problema, ¿verdad? Así es. En este plan está vista la corrupción como una amenaza, así como la inacción. La inacción sin decir que corresponde a tal o cual grupo de personas. Pasando por encima de eso, la inacción es realmente una amenaza. Y la corrupción también. Tenemos claro que tenemos un plan también de lucha frontal contra la corrupción. A mí no me gustaría decir cuáles instituciones son tal o tal. ¿Cuál es más corrupta que otra o más permeada por el narcotráfico? Toda la comunidad está expuesta a esto de los inclusive el sector privado, no solamente las instituciones públicas. Por todos lados, las privadas, incluso la prensa.
Así es. Todos estamos bajo ese peligro. Hay ¿verdad? periodistas que tienen avionetas. Y Con hay, el sueldo de periodista es imposible tener sí, una avioneta. sí. O habría que preguntar cómo, ¿verdad? Claro. Pero realmente es un problema nacional y también hay algunas, se pide ahora después de esto que cada uno muestre las iniciativas reales, medibles de cómo luchar contra la corrupción. Es una amenaza realmente y si no reconocemos vamos mal, si no diagnosticamos o tratamos de mimetizar eso vamos mal. Y de poner sectorialmente que la corrupción está solamente aquí o allá es un error, porque todo el mundo hablamos de corrupción. Además es una forma de demonizar a tal o cual sector para exculparse el que lo hace. Correctísimo. Y fíjate, vos mencionabas el tema de medios de comunicación y efectivamente hay medios de comunicación que forman parte de grupos mediáticos con bancos, por ejemplo, que hacen operaciones con grandes jefes o hicieron operaciones con grandes jefes del narcotráfico como Cabeza Branca, por ejemplo. Entre otros, no es el único. Bueno, almirante, ¿por dónde se empieza? ¿Cuáles son los ejes de este plan nacional de seguridad, llamado también Plan Nacional de Desarrollo, de seguridad para el desarrollo? Entonces, ¿cuáles son esos lineamientos fundamentales y las actividades prácticas que vayan apuntalando cada uno de estos lineamientos? Sí, en realidad son 5 los ejes y 7 los programas. 5 los ejes donde se ven los desafíos fundamentales, los ejes sobre los cuales se va a luchar, ¿verdad? Hay que decir también de que esto es apenas el 20%, esto no termina acá, es el inicio de todo esto. A partir de ahora viene la segunda y tercera parte. La segunda sería darle vida, darle movilidad y después conducir, porque esa palabra es muy importante entenderla tal como se entiende acá, ¿verdad? Conducir es, convertir estos ideales o estos objetivos en acciones concretas. Claro. Eso es conducir para nosotros, para este plan. Y la conducción habilita que se puedan cambiar los cursos de acción que se tomaron si no resulta en un buen resultado, valga la redundancia, si no tenemos una muestra clara de que mejoramos esa condición de seguridad. Una cosa también importante, aparte de todo esto del narcotráfico y las amenazas y demás, es que este plan está conectado con el Plan Nacional de Desarrollo 2030. O sea, pretende también contribuir a eso. De ahí que nació el nombre de Seguridad para el Desarrollo, porque antiguamente se llamaba, al inicio del planeamiento, se llamó Plan Estratégico de Seguridad y Defensa. Pero finalmente vimos que este binomio justamente de seguridad y defensa es a la vez un poco pernicioso por el hecho de que pareciera que una cosa corresponde a una institución y la otra a otra institución. Defensa para tal institución y seguridad para la otra. Cuando que son inseparables. La defensa es la acción y la prohibición y la consecuencia de la seguridad. Lo más urgente, por ejemplo, es la seguridad o la inseguridad ciudadana. Exacto. Eso que todos vemos, a todos nos preocupan, a todos los que estamos en el gobierno, los que no, a todos nos preocupa. Queremos que nuestros hijos, nuestros nietos vayan seguros y vuelvan seguros a las casas, ¿verdad? Eso es lo más urgente, pero es solamente una parte de la seguridad, una parte de la acción de defensa para llegar a eso. Es importante que todas las instituciones, vale decir, con sus capacidades y sus medios, de alguna forma apunten a eso. Claro. No solamente a eso. Hay otros ámbitos que atender, pero por lo menos en el entendido de que la seguridad es la condición primera para el desarrollo, que tantas veces se dijo ya. En ese entendido es que apuntamos, 17 instituciones son las que están que de alguna manera desde su rol misional puedan colaborar con esta cosa que es mucho más grande y nos compete a todos. Reitero, Benjamín, la acción de la prensa en general es fundamental, la acción de toda la ciudadanía en el sentido de comprender la gravedad del asunto y estar dispuestos a invertir en esto sanamente, tratar de mejorar el gasto, invertir en personas, en todo lo que tenemos. Eso es
como que una tarea de todos. Nos queda a todos ese trabajo y nosotros apenas guiar o coordinar esas cosas. Y este es un tema, efectivamente, que hay que abordarlo de la manera que dice el almirante. Hace un tiempo, de manera muy egoísta, todos mirábamos el problema como el caso del narcotráfico y de las consecuencias prácticas en términos de inseguridad que esto genera, Sí. Limitando el problema a Pedro Juan Caballero. Como si fuera que Pedro Juan Caballero no es parte del territorio, son nuestros compatriotas los que están allá. Pero después se extendió al resto del departamento de Amambay. Y después a departamentos próximos, contiguos, San Pedro, Concepción, Canindeyú. Y después ya tuvimos acciones criminales entre bandas mafiosas que hacían sus ajustes de cuenta en la capital. Más recientemente tuvimos varios casos, como el tema del microtráfico. Hay 90.000 adictos, personas dependientes que sufren de adicciones a la droga en capital, área metropolitana. Eso quiere decir que hay una oferta que funciona y es bastante amplia y ya se empiezan a agarrar a los tiros. El jueves pasado veíamos cómo en el barrio Ricardo Brugada dos pandillas hacían sus ajustes a los tiros y muere una persona que no tenía vela en el entierro, ¿verdad? Una mujer. Entonces, de verdad hay que tomar como una cuestión de interés nacional, no es una cuestión que se vean los políticos, que se vean los que están en órganos de seguridad, o creer que le afecta a los demás y a nosotros no. Eso no puede afectar a cualquiera, almirante. Entonces, retomando lo que estabas desarrollando, en términos prácticos, ¿dónde se va a poner el énfasis en el próximo periodo? En la parte de instrumentales, materiales, armamentos, formación del personal, en lo que respecta a la seguridad propiamente. Está todo el tema social, el desarrollo y compañía, pero esto que afecta tanto a la población y que en algunos sectores ya causa preocupación. Sí, ante el narcotráfico y esta cuestión de oferta, demanda y el toque social que tiene este plan Sumar, que está en marcha y está funcionando bastante bien. Es todavía insuficiente, pero va a ir mejorando eso. Y respecto a las inversiones en este plan, eso es lo bueno de este plan, digo yo. Si hay algo bueno es que el presidente de la República bajó la línea y dijo, incluso el primero ante el Congreso, dijo que iba a invertir $500 millones en cuestiones de seguridad y defensa. Y esto es inversión no solamente en material, sino también en personal, también en la organización. Es un esfuerzo tremendo que espero que todos comprendamos que tienen ese objeto. El foco es la ciudadanía, no es otra cosa. Ninguna institución, incluso las Fuerzas Armadas de la cual provengo yo, tendría sentido si no es en función a la ciudadanía, en función a la nación. Con ese concepto seguimos, te puedo asegurar, Benjamín, que estamos en esa línea auténticamente nacional, nacionalista y necesaria. Necesitamos invertir. La valentía de invertir en esas cosas es un punto que resaltar. El hecho de poner números a esto significa que hay una intención clara de hacer algo y que se va a administrar, pero con sumo cuidado. Va a ser un grupo de gente que va a decidir. La decisión final, obviamente, es la del presidente de la República, pero como consecuencia de lo que diga un grupo de eso. No es que cada institución va a comprar lo que necesitan o lo que creen necesitar. Este plan tiene esa idea de unir los esfuerzos, de unir las inversiones y hacerlas absolutamente transparentes. Transparentes como tiene que ser y como cree y confía la ciudadanía. Y eso va a ser así. El segundo periodo ahora, como le decía antes, como te decía antes, Benjamín, es tratar de ver el resultado inmediato. Recoger indicadores de parte de las instituciones que vean cómo es que pueden medir eso. Exacto. Y efectivamente medirlas y corregir si necesario.
esa inversión que se va a hacer ahora no es de una vez. ¿Hay metas de corto plazo? Te pregunto, va a ser progresivo. Para justamente ir evaluando en base a esos indicadores, como vos decís. ¿Hay metas de corto plazo? Es decir, en este periodo nos proponemos tal objetivo o todavía no sabemos y bueno, vamos a ir evaluando por el camino a ver qué dicen estas estadísticas, estos indicadores que mencioné. Yo creo que las estadísticas ya mejoraron en el ámbito de la seguridad ciudadana, por lo menos, por más de que el sentimiento ese de peligro que yo siento también, que vos también sentís, todavía no pasó del todo, pero en números, en estadísticas, ya hay alguna mejoría, ¿verdad? Eso todavía es insuficiente, por supuesto, y eso pues, una cosa que es bastante urgente es este tema otra vez del narcotráfico, de los vuelos ilícitos, por eso es la cuestión de los tucanos, de los supertucanos, por eso es la cuestión de los radares y otros sensores, por eso es esas inversiones que se están haciendo en personal, policía, que cuesta mucho. Son 10.000, ¿verdad? De la policía, por ejemplo, de los agentes penitenciarios, mismo de las Fuerzas Armadas, en muchísimos aspectos tendientes a algo específico, a alguna amenaza específica que tenemos. Ministro, te agradecemos muchísimo por el tiempo. Hay muchísimo por hablar en esta cuestión. Estamos lejísimos de agotar el tema en un programa en estos pocos minutos, así que lo vamos a ir desarrollando por partes en el futuro. Muchas gracias por estar con nosotros. Si me permitís una reflexión última. ¿Cómo no? Somos un país con muchísimo potencial, es cuestión de ponernos de acuerdo todos y trabajar cada uno en lo que tiene que ser. Tenemos una nación, una población prácticamente igual, tenemos una sola nación, no somos varias naciones bajo un Estado, una sola forma de pensar, un solo carácter, es la condición primera para lograr objetivos juntos. Tenemos un gran potencial y vamos a llegar a eso. Gracias, Benjamín. Gracias nuevamente. Entonces hacemos una pausa, a la vuelta vamos a avanzar en el tema que les había anunciado acerca de en qué va a invertir el gobierno, a cuáles son sus principales apuestas económicas para el 2025. Volvemos en un ratito. Segundo bloque de Fuego Cruzado y este tema que les anunciábamos al arranque del programa, economía. ¿Cuáles son las principales apuestas del gobierno en el periodo 2025? ¿Cómo piensa invertir ese presupuesto de 17.500 millones de dólares proyectado en dólares, aunque el presupuesto se elabora en guaraníes? Esto ya nos explicaron varias veces, pero es una suma tan grande que nos cuesta interpretar sus implicancias. Entonces, al traducir a dólares en cifras redondas, 17.500 millones de dólares. Un monto superior, no muy superior, pero moderadamente superior con respecto al presupuesto anterior. Entonces, ¿cómo se va a disgregar cómo se disgrega? ¿Cuáles son sus contenidos principales? Ya hablaremos del tema con nuestro invitado del programa de hoy, Óscar Loveras, viceministro del Ministerio de Economía y Finanzas. ¿Qué tal, Óscar? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Benjamín? Un gusto estar aquí en tu programa. Gracias por estar. Gracias a vos. Bueno, es 17.500 y monedas, que no son monedas, ¿verdad? 7.557 millones de dólares. Es así, Benjamín. Eso es, como habías dicho, el presupuesto está expresado en dólares, en guaraníes, perdón, y son 132.8 billones, o sea, son 132 más 12 ceros ahí a continuación. Entonces, a los efectos de simplificación, usamos el tipo de cambio que hemos hecho o utilizado para el presupuesto, que es de 7.569, el tipo de cambio, y bueno, y ese es el resultado de los 17.550 y algo de billones de dólares. Sí. Ahora, ya que decís, porque después a lo mejor por la dinámica de la charla ya perdemos de perspectiva el tema del tipo de cambio. 7.569 es el tipo de cambio proyectado para el año que viene. Para este año, 2024, entiendo que se había proyectado en 7.366.
y ya estamos en 7.700. Eso significa, como es en guaraníes, el presupuesto, aunque después siempre hablamos en dólares, que es menor la inversión de lo proyectado. Porque necesitamos, o sea, el dólar es mayor, digamos, subió la tasa y en consecuencia necesitas mayor cantidad de guaraníes para comprar dólares. Entonces, ¿cómo proyectas para el año que viene en 7.500 y pico si ahora ya está en 7.700? ¿Hay un pronóstico de que se va a detener esta tendencia al alza y va a bajar? Y mira, Benjamín, una proyección del tipo de cambio es una proyección compleja. O sea, uno no puede tener una certeza, ¿verdad? Porque los factores que afectan al tipo de cambio son muchos. Actualmente nosotros, si uno ve, hay cuestiones externas que explican estos niveles actuales de tipo de cambio y también cuestiones internas, que es, por ejemplo, el menor ingreso de dólares por la venta de soja, que eso es consecuencia del precio de la soja actualmente a nivel internacional. Eso hace que tengamos una menor cantidad de dólares en el mercado y, como sabemos, cuando el bien escasea, siempre el precio sube. Entonces, lo que nosotros hicimos a los efectos de la elaboración de este presupuesto, porque el anteproyecto se inicia ya por el mes de abril, cuando nosotros le damos la indicación a las entidades de cómo deben elaborar el anteproyecto, nosotros habíamos asumido un contexto económico donde las variables que, digamos, afectan al presupuesto, uno de ellos es el tipo de cambio, el otro el crecimiento esperado, la inflación esperada, y bueno, ese es el resultado. Y generalmente cuando uno hace proyecciones, lo más cercano que está, digamos, de poder dar un número es similar a lo observado en el momento que uno está haciendo. Entonces, por eso el resultado de nuestra proyección era de 7.569. Hoy es una cuestión coyuntural, el tipo de cambio está más alto, pero también nosotros tenemos herramientas, digamos, a los efectos de ir ajustando el proceso una vez que esté aprobado el presupuesto. Y antes de su aprobación, Oscar, porque esto se aprueba en noviembre, ¿verdad? Generalmente llegamos a diciembre con la promulgación. Sí. Si se mantuviera esta tendencia o se estabilizara esta tendencia de aquí a fin de año, ¿ya se puede corregir con antelación o se espera que transcurra más tiempo? Tendríamos que esperar una vez que inicie el proceso de ejecución. Nosotros, al momento de ejecutar el presupuesto de aquellos compromisos o de aquellos ingresos, porque hay dos componentes aquí dentro del presupuesto, son aquellos ingresos que provienen tanto del comercio internacional, que son recaudados a través de la ADENIT, o aquellos que provienen de las binacionales, los recibimos en dólares, y también los compromisos que tenemos en dólares, principalmente vinculados a la deuda externa. Eso nosotros lo hacemos, las operaciones se concretan con el tipo de cambio de la fecha en que son realizadas. Entonces, una corrección anticipada no podríamos hacerlo, sino más bien ir viendo los ajustes que se puedan hacer. Nuevamente, hay una parte que está explicada por la coyuntura. Esperamos que esa coyuntura se vuelva más favorable y podamos hacer pueda recuperar el guaraní algún espacio, pero ese un poco es el escenario que nosotros manejamos para el año 2025, Benjamín. Si se mantuviera esta tendencia, no sabemos, ¿verdad?, que eso irá mostrando la realidad. Pero si se mantuviera este tipo de cambio, mejor dicho, no la tendencia alcista, significaría que no serían 17.500 millones de dólares, sino sería una suma inferior. En términos, sí, si hacemos ese ejercicio, sí. Y por otro lado, la deuda sería un tanto mayor, la deuda externa. Sí, es así. Porque esa pagamos en dólares. Porque esa pagamos en dólares y se hace al tipo de cambio del momento de la operación. Entonces, para ejemplificar y dejar claro, Benjamín, el tipo de cambio que nosotros hicimos para el pago del servicio de la deuda de este año fue 7.366. Correcto. Entonces, si nosotros tenemos ahora un vencimiento en el mes de septiembre, desfasaje importante, lo vamos a hacer al tipo de cambio de la fecha del vencimiento con el Banco Central para poder hacer la cancelación de esa operación o de ese compromiso que tiene el Estado. Eso les ha de producir cierto nerviosismo a ustedes, cierta tensión, cierto estrés. Cuando uno administra recursos, y más cuando son recursos
de la sociedad, los recursos públicos, está expuesto a esto, Benjamín, pero buscamos las herramientas y los mecanismos para poder suavizar esto. Mantengamos esa cifra de 17.500 millones, independientemente de que varíe un poco hacia abajo si el tipo de cambio se mantuviera en los niveles actuales. ¿Cómo está distribuido eso? ¿Cuál es la principal? Están los gastos corrientes. Ustedes anunciaron que hubo cierta disminución en cuanto al porcentaje que representan los salarios públicos. ¿Puede ser? Es así. ¿Qué porcentaje de eso? A ver, ¿y eso por qué se da? Sí, a ver, nosotros tenemos un poco, viendo cómo es la estructura del presupuesto público, nosotros tenemos esta cifra de 17.500 contiene tanto lo que es la administración central, que básicamente son los poderes del Estado, más algunas entidades extrapoder, como son la Contraloría, la Defensoría del Pueblo, y lo que denominamos las entidades descentralizadas. La variación que se da en este año, o para el proyecto 2025, es una variación de un poco más de 2.000 millones de dólares, siempre con este tipo de cambio. Y lo que encontramos es que el 52% de ese incremento está explicado por las entidades descentralizadas y concentradas en 3 entidades puntuales, que son el Banco Nacional de Fomento, dentro de su plan de negocios, con una expansión esperada del crédito, tanto a sectores productivos como al ámbito de la vivienda. La ANDE, que tiene su plan de inversiones para el 2025, para la continuidad del fortalecimiento del sistema eléctrico, y el caso de IPS, que es para el pago de los beneficiarios de la caja, pero que está vinculado a una situación que se dio este año, en donde se subestimó cuánto se estaría pagando en cuanto a beneficios, pero fue un error que arrastramos, digamos, ya desde el año pasado, de junio del año pasado, cuando se presentó el anteproyecto. Es por eso que este año hay una ampliación presupuestaria para el IPS vinculado a eso, ¿verdad? Y hay un crecimiento del presupuesto de IPS este año, y lo que hace es el 2025 simplemente recoger esa corrección que estamos haciendo, y eso un poco explica el 52%. Cuando hablamos en la administración central, y donde vemos nosotros que el principal financiamiento proviene de los impuestos, que para nosotros son recursos de fuente 10, y vemos los salarios que están vinculados al financiamiento a través de los impuestos, nosotros vemos que este año hay una relación de 64% entre lo que son los impuestos que se esperaban recaudar y el gasto salarial. Eso es una relación del 64%. Bastante inferior a lo que fue tradicionalmente. Que incluso llegamos en algún momento a estar mucho más arriba del 75%, ¿verdad? Porque había expectativa o hubo años de baja recaudación. Eso implicó una estimación mucho más moderada y los gastos salariales siguieron creciendo. Entonces eso hizo que esa relación llegara a niveles del 78%. Ahora 64% a nivel salarial. Este año. ¿Y si tomás todos los gastos corrientes, a cuánto llega? No, en gastos corrientes estamos con un nivel mucho más alto, ¿verdad? Porque lo que nosotros hacemos básicamente es estimar los ingresos que tenemos y esos ingresos asignar o distribuir en 100%. El 100%, o sea, el presupuesto está equilibrado, decimos, la estimación de ingresos es igual al gasto. Yo te decía, es para determinar cuánto sería la inversión, fuera de los gastos rígidos, digamos, de la administración central. Sí. ¿Qué porcentaje representa y eso cuánto significa en términos monetarios? En términos de lo que es la inversión financiada con fuente 10, el margen que tenemos ya, digamos, si bien estamos incorporando un componente de financiamiento con fuente 10 para los hospitales y otros componentes que hacen a lo que hace o lo que tiene que hacer el Estado, en términos de lo que es la participación del financiamiento de la inversión es pequeña. Es pequeña porque ha habido una migración desde el año 2013 aproximadamente, una migración al financiamiento de la inversión pública a través del endeudamiento. De la deuda. A través del endeudamiento. Y en ese sentido, nosotros lo que hemos hecho, recordando un poco el esfuerzo que tiene que hacer el Estado para el año 2025,
en el sentido de que para este año tenemos una autorización del déficit fiscal del 2.6, para el año que viene eso se reduce a 1.9. Y la intención o la trayectoria que estamos esperando es para el año 2026 volver 1,5. al 1.5, que es lo que establece la ley de responsabilidad fiscal. Entonces, en esa línea lo que nosotros hemos priorizado en el presupuesto son los gastos de inversión o la inversión en proyectos que tiene el Ministerio de Obras Públicas. Y básicamente estamos con financiables con deuda principalmente externa. Con deuda externa. Es así. ¿Y cuánto representa en términos monetarios la inversión vía endeudamiento o proyecciones de recaudación, aunque esto sea un sector, una porción minoritaria de esos emprendimientos? En términos monetarios, ¿cuánto representa la inversión prevista para el 2025? Nosotros tenemos más o menos unas cifras que van alrededor de los 1.000 millones de dólares. Si vemos el conjunto, porque no solamente el Ministerio de Obras Públicas hace inversiones, o sea, no solamente destina el Ministerio de Obras Públicas, tenemos el Ministerio de Urbanismo y la Vivienda que hace a través de construcción de viviendas. Tenemos otras entidades que también están enfocadas a la inversión, pero también hay que recordar que para el año que viene va a haber una inversión adicional que va a realizar lo de Itaipú. Entonces va a haber un esfuerzo importante en el año 2025 a través del Estado que va a generar impacto positivo en la economía a través de una mayor inversión. ¿Cuál es el endeudamiento previsto para el 2025? Nosotros estamos solicitando alrededor de una autorización de emisión de alrededor de 713 millones de dólares. Eso es contratación de nueva deuda. De nueva deuda de 713 millones de dólares. ¿Y de esos 713, todo es para inversión o una parte es para repago? No, es para inversión. Inversión. Esa es la autorización que va para inversión. Entonces, Oscar, a ver si estoy entendiendo. 713 millones vía deuda, contratación de deuda para inversión. Itaipú, a la diferencia son unos 600 millones de dólares más o menos entre lo que ya venía siendo utilizado en distintos programas con lo que va a ingresar a partir de este año como fruto de las negociaciones de abril. Entonces ahí tenemos 1.300 millones, te hablo en cifras redondas. Sí. Eso es lo que dispondríamos para inversión el año que viene. Eso es lo que estaríamos manejando para el año que viene en términos de inversión. Bueno, y entonces vamos, ¿cómo se repartiría esa torta? 1.300 millones de dólares. Y básicamente mucha de esa está destinada o será administrada para obras de infraestructura del Ministerio de Obras. Una parte importante, como te digo, de los 1.000 millones, o sea, de lo que es el presupuesto de obras, está alrededor poco más de 750 millones de dólares aproximadamente. En lo que hace a los fondos de Itaipú, varios de ellos también están vinculados a obras de infraestructura. Va a haber el tema de lo que hace a la avenida Aviador del Chaco. Sí, 5 kilómetros. Lo que es la duplicación que va a salir. Son 400 kilómetros, ¿verdad? Es la que está, la ruta 1. No, en realidad es la que pasa frente al aeropuerto. Ya. Para ensanchar y duplicar y que tenga la vinculación con, con la ruta para salir a la Traschaco. Digamos, ese es un poco uno de los proyectos importantes que también se tienen y que se están trabajando. Eso sería financiado con Itaipú, aparte de otros proyectos que están vinculados también a su zona de influencia, tanto Alto Paraná y toda esa zona, para poder mejorar las condiciones de conectividad que se requieren a nivel país. En términos sociales, nosotros tenemos un déficit social histórico, digamos, una deuda social muy alta, acumulada a lo largo de décadas. Y se materializa mucho en las insuficiencias que hay en el sistema, en los servicios de salud, en educación, en viviendas. Tenemos déficit en todos estos planos. ¿Cómo se encara este tema? ¿Qué porción de esta inversión se destina a esos fines? Sí, lo que nosotros vamos a generar de manera adicional para el año 2025 está distribuido principalmente a los sectores
que acabas de mencionar. ¿Cuáles son las prioridades que tiene el Estado, en este caso en el presupuesto general de la Nación para el año 2025? Es destinar mayores recursos a salud, a educación, una parte a seguridad, que es uno de los temas también que están siendo encarados, y la atención a los grupos vulnerables. En esa línea, el Ministerio de Salud Pública pasa de un presupuesto de 8.8 billones a un presupuesto de 9.4 billones. O sea, hay un crecimiento ahí de aproximadamente 100 millones de dólares en el Ministerio de Salud, que va destinado a financiar los gastos en servicios personales, que tiene una necesidad ahí, 25 millones de dólares para medicamentos en el INCAM, que es una cuestión también que se estuvo reclamando bastante en este periodo, pero a la cual nosotros queremos darle también una atención a los efectos de poder prever asignaciones adicionales destinadas a eso. También lo que hace al funcionamiento de los dos nuevos hospitales que se tienen que inaugurar, que son el Hospital del Sur y el Hospital de Oviedo. Eso también estamos haciendo previsiones adicionales para la entrada en funcionamiento de esos hospitales. En materia de educación también estamos incorporando lo que hace a el crecimiento vegetativo del Ministerio de Educación en términos de necesidad de horas cátedra, de nuevos docentes para cubrir algunas vacancias. También lo que hace a el compromiso que se ha asumido con el sector docente de llegar al salario básico profesional con el ejercicio que hemos hecho, con el acuerdo que se tiene dentro del presupuesto. El salario básico profesional para todos los docentes, todos los rubros docentes, se estaría alcanzando en el año 2025. Y sumar a esto, no sé si tenés en mente o podés hacer el ejercicio muy rápido en términos globales, digo, sin mucha rigurosidad ni precisión. La inversión social para el 2025, ¿cuánto representaría? Y finalmente te doy para mencionar nomás y dimensionar esto, ya que ha tocado el gasto social. Para el año que viene también está la implementación plena del programa Hambre Cero. Si nosotros vemos que si bien está financiado una parte o la mayor parte con los ingresos por la cesión de energía al Brasil de Itaipú, también estamos haciendo previsiones para llegar a los 300 millones de dólares el año 2025 para la cobertura universal en todas las escuelas. Entonces serían más 200 millones a lo que actualmente. Nosotros estamos partiendo en el 2025 con FONACIDE, con otros recursos que estaban en el MEC, en las gobernaciones y en las municipalidades, de un escenario de casi 105 millones de dólares a dar un salto y llegar a 300 millones de dólares, casi 200 millones como acabas de mencionar. Entonces, ¿cuántos son los recursos destinados al área social adicionales que estamos hablando? Y estamos hablando alrededor de 650 millones de dólares por lo bajo, en camino adicionales a lo que hoy tenemos dentro del presupuesto. Una pregunta, siempre es incómoda esta pregunta. ¿Cuándo le van a pagar la deuda que tienen al IPS? Te digo, no, pues en serio, sí. A mí me parece correcto que el Estado honre sus obligaciones con las vialeras, honre sus obligaciones con los laboratorios, y así tiene que ser. Las obligaciones hay que honrarlas. Pero en el caso del IPS, yo siempre escucho la misma respuesta, una mesa de trabajo. Transcurrió un año y hay deudas que se tienen por pandemia, que son más o menos 80 o 90 millones de dólares, y es muy importante para el IPS, que muchas veces es tomado como si fuera una dependencia más del gobierno, y no es una dependencia del gobierno. Cada empleados y empleadores somos los que financiamos esa institución, y el Estado la deuda alrededor de unos 80 millones de dólares, más, poco menos, por la atención o los servicios que brindó en pandemia a personas no aseguradas, que era lo que había que hacer en ese momento. Como lo hicieron también los hospitales públicos. El sistema privado. El sistema privado. Y a este sí se le pagó más de 50 millones de dólares correctamente. ¿Por qué no se le paga al IPS? Y está la deuda vieja, que son otros 500 millones de dólares. Y el IPS anda con una pajita ahí tratando de sobrevivir, y eso se traduce en un servicio insuficiente, pudiendo brindar un mejor servicio
por lo menos en cuanto a recursos, ¿eh? Si después no lo hace por un problema de gestión, ya sería otra cuestión. ¿Por qué nunca incluyen en el presupuesto esa deuda con el IPS? Mira, Benjamín, te comento, ¿verdad? Y como siempre se habla del grupo de trabajo, como acabas de mencionar, pero en realidad ese grupo de trabajo es un grupo de trabajo que se está haciendo con la Presidencia de la República. Nosotros estamos viendo al IPS no como una cuestión meramente financiera, se está haciendo un análisis integral de cuáles son las mejoras que se pueden introducir y dentro de eso también está la discusión financiera. No es que no está, eso es un trabajo que lo estamos haciendo desde el Ministerio de Economía, integrando esa mesa de trabajo que está liderado por la Presidencia de la República, en donde nosotros estamos discutiendo varias acciones que van a permitir, por un lado, el fortalecimiento financiero del IPS, pero también algunas cuestiones que hacen a la forma en que están prestando actualmente los servicios. Eso es una cuestión... Óscar, está bien, pero deberían desdoblar porque a los fines de la deuda deberían darle el mismo tratamiento que le dan al Hospital La Costa, no sé cómo decirte. Sí, le debes plata, le tenés que pagar lo que le debes. La deuda histórica es un tema mucho más complejo porque además es una suma muy grande, más de 500 millones de dólares. Pero esta es una deuda de 80 millones de dólares que, repito, el IPS es inaudito, tiene que endeudarse en el sistema financiero, lo que representa que tiene que pagar intereses, que son los que ganan, es la ganancia de los bancos, disponiendo de eso, o mejor dicho, no dispone, teniendo ese activo del cual no puede disponer porque el Estado no le paga, ¿verdad? Entonces, tendrían que desdoblar. Está bien las discusiones sobre cómo mejorar el servicio de salud y todo lo demás, pero hay una deuda impaga que debe ser, te digo, como asegurado o como aportante al IPS, todos tenemos derecho a decir, páganos, ¿verdad? Sí, no, hay que pagar. Es así, por eso, o sea, no es una cuestión de desconocimiento, ¿verdad? Eso está siendo tratado, Benjamín. Ahora, la solución final a eso lo vamos a tener una vez que se cierre este trabajo, pero entiendo un poco la preocupación, ¿verdad?, de la situación y un poco cómo se está gestionando el IPS, ¿verdad?, con las carencias con que se recibió y donde se está trabajando, y a mí me consta un trabajo fuerte de la administración actual que está trabajando fuertemente para buscar soluciones, opciones, para poder brindar realmente un mejor servicio a todos los asegurados. No, y además tenés razón, de que el problema del IPS es una canasí muy amplio, o sea, que obedece a un problema muy, muy amplio que no se limita a la cuestión financiera. Hay muchos otros problemas que hay que abordarlos y resolverlos, por lo menos de manera parcial. No se va a resolver todo del día a la noche, pero es una cuestión que hay que encarar de manera casi prioritaria como parte de los problemas, no solo de la jubilación a futuro, de los problemas del sistema de salud nuestro, porque brinda atención a un segmento importante de la población. Y de manera, como decíamos, muy deficitaria en la actualidad. Por último, Óscar, esto obviamente vamos a seguir charlando, también es un tema muy vasto el del presupuesto. Corremos el riesgo de que se reproduzca el viejo, tradicional método del toma y daca una vez que entra al Congreso, que te salga una especie de Frankenstein el presupuesto, o, digamos, ahora habiendo una mayoría política de un mismo signo oficialista, este riesgo no existe y probablemente el presupuesto se apruebe en los términos sugeridos por el Ejecutivo. Nosotros ya tuvimos la experiencia del año 2024, el año pasado, cuando presentamos, y las discusiones fueron bastante interesantes, Benjamín, porque lo que los parlamentarios suelen consultar es una visión de vincular eso a ciertos sectores que ellos identifican como prioritarios. Lo que nosotros entendemos es que también esos sectores que generalmente son requeridos por la clase política ya está siendo atendida principalmente en este proyecto que hemos presentado. Éramos casi atendidos a la totalidad de los sectores y de las entidades que requerían recursos del Estado, siempre dentro de las limitaciones. O sea, no vamos a poder solucionar décadas de problemas en un solo año. Entonces,
pero estamos dando las señales de a dónde queremos llegar, cuáles son las prioridades del Estado y apuntar el esfuerzo fiscal que hace el Estado a realmente fortalecer esos sectores dentro del presupuesto. Y las discusiones siempre surgen, pero principalmente yo creo que con las explicaciones en su momento y las discusiones sacamos un muy buen presupuesto para el año 2024, que hoy lo estamos gestionando satisfactoriamente y esperamos que eso se vuelva a repetir para el año 2025, Benjamín. Oscar, te agradecemos mucho. Como decía, en próximas charlas vamos a ir tomando algunos de estos programas para entender con mayor claridad lo que se pretende ejecutar si es que las recaudaciones lo permiten. Estamos hablando no de aquello sujeto a la deuda pública, que eso sí se va a hacer sí o sí, pero esto en próximas charlas. ¿Te parece? A las órdenes, Benjamín, cuando quieras. Muchísimas gracias, muy amable. Con Basa Hogar por fin vas a poder decir, esta es mi casa, y hacer todo lo que quieras sin pedir permiso a nadie. Cama del tamaño que quieras o una pieza exclusiva para tus mascotas. Es mi casa con Basa. Solicita tu préstamo con tasa desde el 7,9% de interés anual y un plazo de hasta 27 años. Contacta al 021-618-7070. Con Basa es mi casa. Basa, cuando quieras, estamos. Nos reencontramos como siempre el próximo domingo a las 21 horas. Hasta entonces.